Vamos a pasar, ¿quién pudo escuchar la predicación de la semana pasada? Estuvimos hablando sobre una figura geométrica. Podría ser como una pirámide. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de quién era el más importante dentro de los discípulos. No sé si se acuerdan, pero estuvimos hablando sobre que había una discusión en el camino. Jesús deja discutir, y cuando llegan a la ciudad se sienta. El Señor dice, ok, me voy a sentar y les voy a enseñar. ¿Qué estaban discutiendo? Y era que quién era el mayor. Y pudimos concluir a través de la Escritura que Jesús le enseña, bueno, si quieren tener esta figura piramidal y alguien ser importante, el más importante debe ser el que sirva a los demás y ponerse al final. Y esa fue la conclusión. Una pirámide, ¿verdad? Y hoy vamos a ver círculos, no pirámides. De triángulos a círculos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver los círculos que involucran la cristiandad. Vamos a ver, veremos que hay círculos y estos círculos van a ser el círculo de la exclusividad. ¿Quién está dentro y quién está fuera de este círculo? El segundo círculo de las subdivisiones del círculo. Adentro de estos círculos tenemos pequeños circulitos. Y aparte de estos pequeños circulitos que hay dentro del círculo, vamos a ver que hay que hacer un análisis. ¿Y por qué el círculo? No hablo de círculos como estructura ni nada, sino que son márgenes que nos van a ayudar a lo importante, que es la adoración a Dios. Y vamos a identificar y que ayudan a eliminar el pecado en nuestras vidas. Entonces vamos a tener que entender que todo esto, hay cosas en nuestras vidas, los círculos definen o no, es un rayado de cancha, donde van a definir que hay cosas que nos ayudan a la adoración a Dios y hay cosas que nos estorban en la adoración a Dios. Y podemos incluso, vamos a ver que podemos poner tropiezo a alguien y va a terminar ese tropiezo de ponerle a alguien, vamos a terminar poniendo un tropiezo a nosotros mismos. Entonces hoy vamos a estar viendo que debemos cuidarnos del pecado, cuidado de hacer pecar a otras personas y cuidado de creer que nosotros somos un grupo exclusivo de pecadores y que todos los de afuera no son hijos de Dios. Por eso vamos a ir a Marcos 9, del 38. Marcos 9, del 38 al 50. Le voy a dar lectura. Si me siguen, dice así. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, porque él no nos sigue. Fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuera de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados fuera al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia y queremos que tú vayas guiando y nos vayas tocando nuestros corazones con tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias por tener este momento en que podemos estudiar de tu palabra libremente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudo asistir hoy a la iglesia, a reunirse con hermanos. Guíanos, Señor, y ayúdame a ser un instrumento y un portador de tu palabra. Guíanos con tu palabra y en tu espíritu. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir viendo el primer punto, el versículo 38 al 41.
Le voy a dar lectura para contextualizar. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto que a uno en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos seguía y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El primer círculo entonces que vamos a ver es la exclusividad. La exclusividad, creer que nosotros, que somos los únicos que luchamos con el pecado. Y en contexto, recordemos que está Juan, obviamente el texto que dice, no olvidemos el contexto, dice Juan le respondió diciendo, depende de la predicación anterior, cuando el Señor les enseña que debían ser servidores, si querían ser el primero deberían ponerse al último. Entonces sigue la conversación. Y Juan pone en contexto una situación, que hay una persona que está echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Pero como no seguía a los apóstoles, se lo prohibieron. Muy probablemente pensando que ya entre nosotros el círculo apostólico y no hay una pirámide, o sea, ya hemos visto que ellos anteriormente dijeron, bueno, entre nosotros puede haber una escala de quién es mayor y quién es menor, ahora ya entienden que no. Entonces dice, bueno, pero entonces al menos hay una exclusividad, ¿no? Hay un círculo de quién está dentro y quién está afuera. Y dónde están los límites. Y si nos acordamos, un par de predicaciones atrás, vimos que 9 de los apóstoles trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Y les dice, no, bueno, es con oración y ayuno. Y oración y ayuno no era algo mágico, sino que el Señor le estaba diciendo, la oración y ayuno fortalece su fe para que, teniendo fe en mí, porque no es su poder, es mi poder, pueden echar fuera demonios. Entonces, debemos entender que esta situación, que una persona estuviera fuera de los apóstoles, de los discípulos, echando fuera demonios en el nombre de Jesús, era al menos extraño. Y que tuviera éxito, también era extraño. ¿Y de dónde sale esta persona? ¿Cómo alguien que no es discípulo puede hacer este milagro? La respuesta, por supuesto que no la tenemos. Pero debemos entender algo importante, que es que sabemos que Jesús no estaba todo el tiempo con sus discípulos. Eso sí es claro. Recordemos que muchas veces que Jesús no estaba todo el tiempo con sus discípulos y Él le decía, bueno, ustedes adelántense, yo voy a esperar acá, ustedes vayan para allá, yo voy a estar acá. Y muchas veces, si vemos en otro evangelio, dice que Jesús se perdía y no sabían dónde estaba el maestro. Entonces Jesús, obviamente, su ministerio no dependía 100% de los discípulos. Estaba con los discípulos mucho tiempo, sí, pero no estaba todo el tiempo con los discípulos. Entonces podemos entender que también existían otras personas que podían saber de Jesucristo. Y también debemos recordar que la Biblia no nos dice todas las cosas que pasaron, sino que están algunas cosas. No lo digo yo, cito a Juan 20, 30, 31, donde habla de que este libro, el propósito de este libro es para que creáis en Jesucristo. Y si yo escribiera todas las cosas que Jesús hubiera hecho, no alcanzarían las hojas ni los cuadernos del planeta. ¿O no? En Juan 20, 30, 31 lo dice. Entonces sabemos que Jesús hacía su ministerio junto a sus discípulos y cuando no estaba con ellos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque es importante decir, ¿esta persona era un verdadero creyente o no era un verdadero creyente? Esta persona, recordemos que estaba Jesús, sus discípulos, sus seguidores, y esta persona estaba fuera de este grupo, haciendo milagros en nombre de Jesús. Aclaración, creer en Jesús significa saber quién es Él y que necesitamos de Él. Entonces la respuesta del Señor, si esta persona es creyente o no, la deja muy claro en el versículo 39. Y dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, porque el que no contra nosotros, por nosotros es, ¿no? Claro que sí era creyente. Y si no fuera creyente no podría realizar milagros. Porque existen, aparte dice, que existen dos bandos, el que está con nosotros y el que está en contra de nosotros. ¿Ok? Esta persona entonces que estaba afuera de los discípulos, afuera de este grupo apostólico, sí era una persona creyente. Y que pudiese echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo dependía de que él creía en la autoridad y en el poder de Jesucristo y quién Jesucristo era. Y si no fuera así, no podría echar fuera demonios. Y eso se contrasta muy bien con los 9 discípulos que decían, bueno, ¿y por qué entonces nosotros no pudimos? Bueno, era por su falta de fe. O sea, ¿existe fe fuera de estas líneas?
fuera de este círculo de exclusividad, ¿existe? Por supuesto que sí. Recordemos Hechos 18, versículo 13, si quieren acompañarme, donde hay una historia. ¿Cuál es la historia? Dice el Hechos 18, 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, Hechos 18, 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hechos 18, 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Nadie te conoce. 16. Y el hombre, quien estaba con el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominando, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y el 17, esta parte es fundamental. Hechos 18, versículos 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Éfeso, recordemos que es una ciudad gigantesca. ¿Está bien? 18. ¿Verdad? Yo les confirmo después. Entonces síganme, ¿no? Créanme. Así los judíos como griegos. Y decía, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. A lo que voy. Es que invocar el nombre de Jesús y decir ser cristiano no significa nada. Hay que serlo. Hay que serlo. Vemos entonces que hay una confirmación a través de la efectividad de la liberación espiritual y que usar el nombre de Jesús no es suficiente para echar fuera un demonio. Hay una confirmación en la vida de las personas, no en usar el nombre. Era el 19. Ahí está todo. Ahí pueden disfrutar la historia completa. ¿Ok? 19. ¿A qué voy con esto? ¿Y a qué va Jesús con esto? De que en el reino de Jesucristo, en este ministerio que se estaba viendo, no había una exclusividad ministerial. No existía el club apostólico y fuera de eso no existía nada más, sino que Jesús, nuevamente los discípulos no entendiendo que Jesús vino para todos, creían que había una exclusividad dentro de los apóstoles. Si no es de nosotros, entonces no funciona. Y hermanos, hermanas, no hay exclusividad ministerial. Recuerdo una anécdota hace un par de semanas, meses atrás. Recuerdo una anécdota en la cual yo estaba ahí en medio de una conversación entre dos personas. Una persona que era de una iglesia bautista y otra persona que era de una iglesia Unión de Centros Bíblicos. Y ahí estaba la conversación, hola, ¿y cómo ustedes? Y bueno, ¿y ustedes qué hacen en el culto? Bueno, ¿y hacen escuela dominical? No, no hacemos escuela dominical. Ah, ya. Y la persona de UCB le decía, bueno, ¿y ustedes creen en la Trinidad? Sí, nosotros creemos en la Trinidad. ¿Y ustedes creen en la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? No, ¿cómo se va a perder? Y le explicaba, mira. ¿Y Jesucristo quién es para usted? Y llegó un punto en la conversación que esta persona dijo que era de UCB, de Unión de Centros Bíblicos. Dijo así, ¿y entonces en qué nos diferenciamos entonces? Asumiendo que por ser bautista debería haber estado en algún error. Y eso nos pasa a nosotros, aunque no lo queramos, muy comúnmente. Muy comúnmente. Creemos que hay una exclusividad ministerial, que Unión de Centros Bíblicos que tiene la verdad y el resto está equivocado. Que no hay fe, que no hay arrepentimiento, que nadie puede creer en Jesucristo fuera de nosotros, fuera de estas líneas de la trinchera. Nosotros también hemos puesto a veces, y muchas veces, lamentablemente, un círculo de exclusividad y decir, aquí no hay nadie. Es algo lamentablemente que pasa muy seguido. Y muchos creen que por estar en cierto grupo o denominación evangélica son elegidos por Dios. Y que mi iglesia tiene la exclusividad. Y miren, la molestia de Juan no era porque no seguían a Jesús. La molestia de Juan, en el versículo 38, era porque no le seguían a ellos, a los discípulos. Porque en su mente este era el grupo selecto apostólico y todo fuera de este grupo selecto apostólico no era de Dios. Y cuando Jesús está corrigiendo y recordando que el único grupo selecto en realidad es ser creyentes de Jesús.
Eso sí, fuera de Jesús, eres de otro bando. Si estás en Cristo, eres del bando. Y recordemos que hay aires de grandeza nuevamente, y la semana pasada la pregunta era quién era el más importante, y ahora, bueno, si nadie de nosotros es importante, al menos todos nosotros somos importantes y los de afuera no son importantes. Nuevamente, la exclusividad ministerial invoca a la rivalidad ministerial. Y hoy es muy común la rivalidad ministerial, donde cada uno quiere poner muros tan altos que ningún hermano pueda entrar. Y nos pasa como esta anécdota que conté. Que, usted es bautista, algo malo debe estar haciendo. O si no, sería unión de centros bíblicos. Si nosotros tenemos la verdad. Hermano, Dios nos libre de creer que nosotros tenemos la verdad, por ser de unión de centros bíblicos. Nosotros tenemos la verdad porque tenemos la palabra de Dios. Y hay cosas que podemos hacer distintos, totalmente. Hay gente que nos diría blasfemios por reunirnos en esta casa, si este no es un templo. Hay gente que sería blasfemia, que diría muchas cosas, pero hermano, cuando hay personas que están en Cristo, son nuestros hermanos. No existe la rivalidad ministerial. Un comentarista decía, el denominacionalismo, de esto de denominación, es la gran escoria de la iglesia en el día de hoy. Pero no solo se trata de mantener la exclusividad denominacional, sino que lo más grave es que el ataque frontal dentro del mismo grupo a quienes no están en sintonía con la forma de pensar y ser de otros. Pasa. ¿Y pasaba en esos tiempos? Por supuesto. Y si vamos a Filipenses 1, este sí está bien. 1.15 dice, algunos, hablando Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vemos aquí entonces que Pablo está reconociendo que hay personas que predican el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, incluso con motivación equivocada. Pero el Evangelio se está predicando. Algunos estaban, ¿qué decían en este contexto? Decían que Pablo, como está en la cárcel, algo debería haber hecho mal. Y que su mensaje, su consecuencia fue que estuvo en prisión. Y todas estas aflicciones dependen de que algo haya mal. Entonces otras personas predicaban y decían, no sean como Pablo, porque seguramente no sabemos qué le pasa, pero miren dónde terminó. Entonces por eso dice que queriendo meterme a aflicciones. Y un predicador decía que Pablo no sería de estas personas que publican en Facebook, ¿no? Hemos visto que hay personas que publican, no los tengo a todos en Facebook, no tengo Facebook, ni lo ocupo, pero que publican en Facebook y dicen, no, mira en esta iglesia, tanto, o publican esto. Pablo no sería de esas personas que critica a otro hermano. ¿Por qué? Porque si a la verdad hay personas que creen en Jesucristo y que están predicando a Jesucristo, que lo haga libremente. Pablo no sería de las personas, nuevamente, y Jesús no quiere que critiquemos los métodos, las formas, las canciones, sino que seamos conscientes de que este grupo de exclusividad son los que somos hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, que creemos que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y nos ha dado vida. Ese es el grupo excluyente. Los que no creen están afuera. Y de verdad, hay personas que están afuera, pero los demás somos hermanos. Pablo, que podría tener a la mayor autoridad de la época en decir, y tirar a matar, es decir, yo soy el verdadero apóstol. Si supieran todas las cartas que tengo, saco mi currículum y podría así destruir a todos. Dice, ya, déjalo. Mientras prediquen el Evangelio, está. La pregunta entonces, ¿usted cree, hermano, hermana, amigo? ¿Usted cree en la exclusividad ministerial? Lamentablemente, ¿somos de esas personas? ¿O nos hemos dado cuenta que hay vida más allá de nuestra frontera UCB, Punta Mira? Nosotros venimos de otra iglesia. Quizás nos cuesta un poquitito menos aceptar a otras personas. Pero recuerdo que cuando éramos de una iglesia, no voy a nombrar el nombre,
pero veníamos de otra iglesia y quizás pensamos que nuestros métodos, nuestras formas eran las perfectas y no existía ninguna otra forma, porque estábamos 10 años en la misma iglesia, estamos 15, 20 años en la misma iglesia haciendo las mismas formas y que si vemos a una persona de la vereda al frente que lo hace distinto, bueno, está mal. Y excluimos. Bueno, lamentable, gracias a Dios porque nos mantiene en la verdad. No, hermano, no existe la exclusividad ministerial. Obviamente no podemos decir hermanos a los que no son. Ojo con eso. Y que eso, gracias a Dios, hoy podemos identificarlos claramente. Personas que no son nuestros hermanos porque no creen en Jesucristo. Y eso no hay nada que decirles. Estoy hablando a los que sí creen en Jesucristo. Y sí sabemos que son hermanos y quizás tienen cosas o métodos o cosas que no estamos de acuerdo, pero son nuestros hermanos. Debemos recordar que Dios da gracia y somos del grupo de Dios. Ese es el grupo excluyente. Y ni siquiera es excluyente el grupo. No tengamos rivalidad ministerial. No tengamos exclusividad ministerial. Atento acá. Aún cuando los éxitos ministeriales son mayor a los de nuestra iglesia local. Porque también esos son comentarios, ¿no? Si les va bien a ellos, bueno, yo veo que lo hacen mal, les tienen esto y aún les va bien, bueno. Hermano, el Señor da gracia y misericordia. Versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua dado en su nombre es distinción clara de ser un verdadero discípulo de Jesús, decía un comentarista. Lo que distingue a los creyentes no es la comprensión de las doctrinas ni la identificación plena con un mismo criterio interpretativo, sino el amor. Y tendrá su recompensa. Entonces, hermano, el primer punto, la exclusividad. Cuidado con creer que somos los únicos que luchamos contra el pecado. Hay hermanos, hay vida allá afuera. No estamos en un grupo exclusivo. Este círculo lo ha puesto Dios, no nosotros. Eso nos separa de los hermanos. Segundo punto, las divisiones, versículo 42, las subdivisiones. 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera que le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Las subdivisiones. Si estamos hablando que hay un grupo grande, ahora estamos hablando que dentro de este grupo hay dos tipos de personas. Unas que son pequeñitos en la fe y unas personas que son grandes en la fe. ¿Ok? Subdivisiones. Hacer pecar a otros. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Entonces, si vemos el punto 1 que fue la exclusividad, y cuidado con creer que somos los únicos que luchamos con el pecado, porque eso nos separa de los hermanos. El segundo sería las subdivisiones. Cuidado con hacer pecar a otros, porque eso nos hace separar a otros hermanos. Porque dice, a causa de nosotros vamos a hacer tropezar a otros. Este versículo está ligado con el versículo 37 de la semana pasada, que dice, al que reciba a este niño, me recibe a mí. Nuevamente hablando de no un niño, sino que personas que aún están creciendo en el Evangelio y que quizá menospreciaban. Jesús habla sobre el trato de los creyentes, que los creyentes deben tenerse. Anteriormente la mentalidad era, si no era parte de nosotros, no es creyente. Ahora reconocemos que hay personas también dentro de nosotros, pero que son más pequeñitos en su fe. Y hay una advertencia por hacer tropezar y que uno de estos pequeños sea estorbado. Es muy clara y muy drástica la advertencia. La muerte por una muy mala muerte. Ahogamiento. Y aquí nace este espíritu de que yo soy mejor que este creyente. Le falta mucho, pobrecito. Y incluso he escuchado y crecí, lamentablemente, con esto de que, bueno, es que está en su primer amor. Qué triste. Pobrecito, se le va a pasar. No vamos a hablar del primer amor, pero eso no es bíblico, hermano. No existe que el primer amor se acaba. Ojo ahí. Y no es pobrecito de que esté viviendo su primer amor. No vamos a hablar de eso hoy, pero cuidado con eso. No lo ocupe. Romanos 14, que también este está confirmado, lo sé. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos
a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No juzguemos, no pongamos tropiezo ni ocasiones de caer. Y creo que la forma más común en la que podemos llegar a ser de tropiezo para otro hermano es el legalismo. Legalismo. Una enfermedad que ha llenado iglesias y nos llena a nosotros mismos, nuestros corazones hasta cierto punto. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? Por el que no está acostumbrado a esta palabra, es imponer tradiciones que no son estrictamente bíblicas, son posturas por sobre la palabra, queriendo cumplir y que así se cumpla. ¿Por qué? Porque muchas veces es porque a mí me molesta que no sea de otra forma. Cuidado, hermanos, con luchar entonces firmemente por cosas que no son de provecho para el crecimiento espiritual ni el crecimiento eclesiástico de nuestra iglesia. No juzguemos a las personas que son débiles en la fe. Hay personas que son nuevas en la fe, que están recién aprendiendo y necesitan conocer muchas cosas que nosotros damos por sentados, hermanos. Y debemos enfrentar el pecado con todas nuestras fuerzas. Por supuesto que sí, no estoy hablando de eso. Pero no debemos enfrentarnos por posturas secundarias, cuando eso debe ser por madurez espiritual y la convicción bíblica a través del Espíritu Santo, quien nos va a guiar a eso. Pero muchas veces nosotros somos los policías de Dios. Somos los policías de la madurez espiritual. Somos los delegados del Espíritu Santo queriendo entorpecer a los demás hermanos. El tema falda, ¿qué le diga? Si fue un tema que tuvimos que pelear mucho, se peleó mucho, yo no uso falda, así que para mí no es un tema. Pero por supuesto que sí. O el aro, o el piercing, o el pelo teñido. El pelo largo. El pelo largo. Posturas que no están bíblicamente confirmadas, pero nosotros queremos pelear por eso cuando debemos pelear. Y si debemos pelear por algo, peleemos por proclamar el Evangelio. Porque Cristo sea su nombre por toda esta ciudad. Y estoy seguro que es el Señor quien transforma los corazones. El Señor siempre va a hacer una transformación desde dentro hacia afuera. Y nosotros queremos primero ver las transformaciones desde afuera, ¿no? Hay personas que cambian de un día para otro y decimos, oh, así deberían ser, pues ven, sea como el hermano, de un día para otro dejó todo. Y hay personas que cuestan con procesos. Bueno, la Biblia dice que hay una santificación que es progresiva. No podemos pedirle a todos que avancen de la misma forma. Y hay una advertencia terrible, hermano. Si somos nosotros los que va a poner tropiezo a este tipo de personas por este tipo de actitudes, por este tipo de cosas, si hacemos tropezar. Y Romanos decía, decidid, mira, no juzguéis, sino más bien decidid no poner tropiezo y ocasiones de caer. O sea, hay una decisión. Es decir, hermano, ¿sabes qué? Yo sé que me cuesta y que sé que veo en el hermano que estas cosas no debería ser, pero no quiero hacer el tropiezo, si no le voy a enseñar. Le voy a enseñar. Porque si no hay una tremenda advertencia que si nosotros estamos golpeando ahí y las personas caen por su fe, somos nosotros los culpables. Por otra parte, también existen hermanos que llevan años en el Evangelio y que sabemos que les molestan ciertas cosas. Y sabemos que no quieren hacer cosas. Y que estos son puntos. Y nosotros decimos, bueno, ¿también son débiles? No, hermano, eso no es debilidad. Estamos hablando de las personas nuevas en el Evangelio, que conocen el Evangelio. Esas son las personas nuevas en el Evangelio. Que son las personas débiles que podemos hacer tropezar. Una persona que lleva años en el Evangelio, y todavía tenemos miedo de decir algo porque se puede ofender, eso no es poner tropiezo, eso es inmadurez espiritual. Hebreos 5. También está confirmado este versículo. Acerca de Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, cuidados con confundir ser pequeños en el Evangelio con ser inmaduros espirituales. El pequeño está aprendiendo, está creciendo, mientras el inmaduro se ha hecho tardo para oír. Y quizás siendo maestro hay que volver a enseñar los primeros rudimentos. No hay nada peor que un hijo de Dios deje de aprender, que un hijo de Dios deje de ser guiado, ¿no? Esta actitud de no, ya me la sé, que yo lo aprendí, así y así era. Y la palabra de Dios ya está. Creo que no saber diferenciar estas dos cosas, el ser un niño, ser un pequeño en la fe y ser un maduro espiritual, ha hecho tanto daño a la iglesia. Tanto daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque no evitamos enfrentar situaciones, actitudes, conductas que llegamos a normalizar dentro de la iglesia y después no hay cómo pararlas. No hay cómo pararlas. No, hermano. Los nuevos en la fe no debemos ponerle tropiezo a su fe, sino que debemos guiar. Y a los maduros espirituales hay que enfrentar. Enseñar nuevamente los rudimentos. Pudiendo haber comido alimentos sólidos, tienen que volver a tomar leche. Mira, después de tantos años deberían ser maestros, nuevamente tienen que tomar leche. No confundir esas dos cosas, hermanos, porque creo que si hacemos la diferencia, nos va a hacer muy bien a la iglesia en general del Señor Jesucristo. Creo que es un punto importante. Para los pequeños en la fe, no seamos de tropiezo. Por supuesto que no nos enseña Jesús. Los inmaduros, enseñar a tener discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, cerrando este círculo, tenemos el círculo exclusividad. Dentro de nuestro círculo tenemos pequeños, nuevos que están creciendo. Y el segundo. Y por tercero, versículos 45, 43 al 50 de Marcos. Del 43 al 50, la voy a dar lectura, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera de ocasión de caer, córtatelo, porque te es mejor entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tercero, acá hay un autoanálisis dentro de este círculo. Nuestro pecado. Cuidado con tu pecado, porque eso nos separa de Dios. Y cerrando este círculo, entonces entra en nosotros mismos y con tres descripciones que se repiten. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo. Estas tres descripciones terminan con unas decisiones drásticas. Dicen que si son estas tres cosas tu tropiezo y tus cosas que te van a hacer caer, es mejor sacártelo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que hay una lucha contra la tentación y hay una lucha contra el pecado que debemos tener constantemente en nuestra vida. La enseñanza es profunda y demanda entonces que se elimine de la vida todo cuanto pueda servir de tentación. Un comentarista decía: el pecado es altamente destructivo, de modo que es preferible andar mutilado
que perder la vida a causa del pecado. Es ventajoso que un miembro del cuerpo sea destruido que perder toda la vida. Este tema sí es importante. Y dentro de estos círculos, Dios no juega con el pecado. Dios nunca ha jugado con el pecado. Y la santidad no es opcional en nuestras vidas, hermanos. 2 Corintios 7:1. Sí. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. 2 versículos que hablan sobre la santidad y la santificación, donde nosotros tenemos que tener una lucha constante contra el pecado. Hay un libro de John Owen que se llama Victoria sobre el pecado y la tentación. Se los recomiendo para todos. No es fácil de leer, pero bueno, yo tampoco, no he terminado de leerlo porque no es fácil de leer. Pero dice, y saqué una cita que decía, el pecado, hablando sobre la mortificación del pecado, el pecado sigue presionando hacia adelante y esto es así porque no tiene límite alguno, salvo hacer que se renuncie a Dios totalmente y el oponerse a Dios. Muchas veces pensamos que el pecado, si está ahí, podemos controlarlo y podemos jugar con el pecado, pero el objetivo del pecado en nuestras vidas es oponerse a Dios. Y muchas veces eso no lo tenemos en consideración. No lo tenemos en consideración. Pensamos que el pecado, bueno, puedo seguir con esto, puedo arrepentirme, sí, pero te va a llevar a oponerte a Dios. Sí, ese es su fin. Recordemos que todo esto, lo que hemos hablado, tiene un objetivo y ser eficaz en adorar y honrar a Dios. Todos estos círculos no requieren un análisis de exclusividad. No, estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos honrarle y glorificarle? Y cómo expandir su reino. Sí, ese es el objetivo. Hermano, el pecado es altamente destructivo. No juguemos con eso. Y habla sobre que donde cita Marcos, donde se va a echar al infierno, y todos son una cita, por supuesto, del infierno, de que el pecado trae condenación eterna, donde nunca puede ser apagado. Es un recordatorio. De hecho, el infierno habla sobre el Jena, que era un lugar por ahí cerquita de Jerusalén, donde era un basural, que antiguamente, en los tiempos del rey Acaz y Manasías, sacrificaban a los niños. Y donde Josías después dijo que ese lugar era un lugar maldito. Entonces le está recordando que allá donde el pecado se está consumiendo allá día tras día, porque ese era un basural que se quemaba constantemente. Allá van a ser echados si no hay una mortificación del pecado, si no hay un análisis de esto me está haciendo pecar, lo voy a sacar de mi vida. Versículo 50, para ir terminando. Dice, bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La referencia al Sermón del Monte, ¿se acuerdan? De Mateo 5, 13. Ustedes son la luz y ustedes son la sal. Y si no sirve la sal, será echada afuera. ¿De qué sirve la luz si está abajo? ¿Recuerdan? Le está hablando que ustedes son las personas que van a llevar este mensaje. Y deben estar llevando el mensaje. Entonces, si la sal se hace insípida, ¿de qué sirve? Muchas veces en la época, cuando sacaban la sal, se mezclaba con yodo, dicen los comentaristas. Entonces, cuando estaba mezclada, no servía de mucho, porque no tenía la eficiencia que se necesitaba. Entonces dice, si se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened en vosotros mismos y tened paz los unos con nosotros. Paz los unos. Cuidémonos entonces del pecado. Cuidemos de hacer pecar a otros y cuidémonos de creer que somos los únicos que luchamos contra el pecado. Hay vida allá afuera.
Hermano, para terminar, recordemos entonces que la exclusividad, si estamos hablando de círculos, la exclusividad, cuidado con creer que somos los únicos que somos hijos de Dios y luchamos con el pecado. Hay hermanos afuera. Cuidado con eso porque eso nos separa de los hermanos. Segundo punto, las subdivisiones. Cuidado con hacer pecar a otros hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos hace separarnos de otros hermanos y hacer perder hermanos. Y 3, un autoanálisis. Cuidado con tu pecado porque eso te lleva a separarte de Dios. Hermanos, recordemos eso. Recordemos eso. No es simple, no es fácil, lleva un constante trabajo. Un constante trabajo. Y que Dios nos ayude como iglesia también a tenerlo constante en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque acá es fácil, ¿no? Acá en la iglesia el domingo a las 11 de la mañana es fácil dejar el pecado acá afuera esperándonos ahí en la reja. Pero recordemos que somos cristianos después de la reja también. Y mañana a las 8:30 de la mañana, cada uno en su trabajo o en su casa, también somos creyentes. Y también está el pecado ahí luchando en nuestra vida. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos guía, Señor, y nos muestra muchas veces que nosotros hemos cometido errores, Señor. Que quizás le decimos herejes a los hermanos, que nos creemos con la exclusividad, que muchas veces pensamos que somos nosotros los que están bien y quizás cuánto daño hemos hecho a otros hermanos y que han tropezado por nuestra culpa, Señor. Señor, líbranos de todo pecado, ayúdanos a tener claro qué debemos erradicar de nuestras vidas, porque tú no juegas con el pecado, Señor. Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir por el pecado. No debías hacerlo y lo hiciste por nosotros, para librarnos de la condenación del pecado, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de eso y no jugar con el pecado. Padre, también ayúdanos a que nuestra iglesia pueda ir creciendo como hermanos, juntos, que no seamos de tropiezo para nadie y que podamos ayudarnos y servirnos unos a otros. Que nuestra iglesia sea caracterizada por el amor, Señor, y no por andar juzgándonos entre nosotros. Señor, líbranos de todo esto y ayúdanos a tenerlo en mente cada día, no solamente el domingo, sino cada día afuera, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, cuando ahí también somos tus hijos, cuando ahí también somos creyentes, cuando ahí también debemos mostrar al mundo quién es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles y muchas veces nos olvidamos de esto. Pero gracias porque nos puedes recordar. Y tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando a toda verdad y nos va corrigiendo, nos va amonestando. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.